Hey, hola a todos por acá, mi nombre es Roberto Cárdenas, soy estudiante de Medicina de la Universidad de Antioquia y hoy estamos aquí para una nueva dosis de Solo Medicina. Hoy hablaremos sobre las enfermedades infecciosas de la piel, un tema bastante importante y que no es para nada raro como motivo de consulta en la medicina general. Te invito también a ver todo el contenido del canal, hay una etiqueta que debe estar apareciendo por ahora acá arriba en tu pantalla. Y bueno, no siendo más, empecemos con el tema del día de hoy. Enfermedades infecciosas de la piel. Y bueno, colegas, antes de hablar de las enfermedades infecciosas debemos conocer primero cómo se defiende esta piel de los microorganismos. Y es que las células en este sitio poseen unas proteínas de unión que generan un espacio bastante estrecho entre ellas, por lo cual limita el ingreso de los microorganismos. Son conocidas como iones ocluyentes y están conformadas principalmente por proteínas como claudina y ocludina. Además, estas células poseen sobre ellas una capa de proteínas bastante gruesa, que está conformada principalmente por queratina y que nuevamente coloca una barrera para la entrada de esos microorganismos. Pero por si fuera poco, también la piel presenta en su superficie una serie de ácidos grasos que modifican el pH del sitio haciéndolo un poco más ácido y a su vez reduciendo la facilidad con la que los microorganismos nos puedan invadir. Por otra parte, también existe una flora, una microbiota normal en la superficie de esta piel y que básicamente regula la expresión de receptores para la adhesión de esos microorganismos patógenos y a su vez compiten con ellos por los nutrientes, dificultando aún más la posible entrada de estos nuevos microorganismos. Pero bueno, si logran pasar todas estas barreras, todos estos inconvenientes se van a encontrar luego con las células del sistema inmunológico, que van a tratar de reconocerlos para nuevamente eliminarlos. Los microorganismos más importantes en desencadenar infecciones a nivel cutáneo son las bacterias, y son infecciones característicamente agudas. Existe una amplia gama de bacterias capaz de generar infección. Sin embargo, dentro de las más importantes se encuentran estas dos, Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, de los cuales hablaremos en este video. Staphylococcus aureus es un coco gram positivo y dentro de sus factores de virulencia más importantes se encuentra la cápsula, por la cual evade la fagocitosis por polimorfos nucleares, los componentes de superficies microbianos capaces de unirse a moléculas de adhesión de matriz y por último los superantígenos, que pueden desatar una respuesta inmune bastante importante generando incluso un shock tóxico. Dentro de las enfermedades generadas por este Staphylococcus aureus encontramos en primer lugar el síndrome de piel escaldada estafilocóxica, que básicamente se caracteriza por un inicio de lesiones localizadas a nivel bucal, pero que luego se generaliza por todo el cuerpo. Consiste inicialmente en unas lesiones vesiculares que se exulceran y generan entonces una descamación, similar entonces a lo que vemos en pantalla. También es capaz de generar el síndrome de shock tóxico, que se genera cuando el microorganismo es capaz de alcanzar el torrente sanguíneo y está básicamente caracterizado por una sintomatología de fiebre, hipotensión, exantema, falla multiorgánica y en casos graves una púrpura fulminante que puede conllevar a la muerte del paciente. Pero además, y que nos interesan demasiado, genera unas lesiones cutáneas. Y en primer lugar tenemos al impétigo, que es una lesión caracterizada inicialmente por unas máculas pequeñas que se convierten luego en pústulas que terminan rompiéndose, generando entonces finalmente una costra de estas características típicas de estas lesiones. También tenemos la foliculitis, que es básicamente cuando este microorganismo alcanza el folículo piloso y genera entonces una inflamación de características purulentas en la zona y que pueden hacerse más profundas generando más complicaciones, dando origen entonces a una forunculosis. Ojo acá, cuando estos forúnculos convergen en un sitio, dan origen al conocido anthrax cutáneo, que se ve algo similar a lo que observamos en esta imagen. La conversión de todos esos forúnculos generan entonces este tipo de lesión. Y por último tenemos la infección de la herida, que básicamente es uno de los medios por los cuales el Staphylococcus aureus puede alcanzar el torrente circulatorio y generar entonces un síndrome de shock tóxico. Por otro lado tenemos a Streptococcus pyogenes, un coco gram positivo que tiene unos factores de virulencia importantes, dentro de los cuales en primer lugar encontramos al ácido lipoteicoico y la proteína M que facilitan su adherencia. En segundo lugar, para la invasión tenemos nuevamente la proteína M presente facilitando este proceso y para la evasión de la respuesta inmune tenemos una peptidasa del C5 inhibiendo entonces el reclutamiento de los fagocitos, una cápsula que inhibe la fagocitosis y nuevamente la proteína M, factor de virulencia importante, y que en este punto media la inhibición de la proteína C3b del complemento.
Al igual que Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes genera una amplia gama de toxinas. Sin embargo, entre las más importantes está la toxina SPE, que tiene comportamiento de superantígeno y que también es capaz de generar un cuadro similar al del shock tóxico por Staphylococcus. Dentro de las enfermedades generadas por Streptococcus pyogenes tenemos en primer lugar el limpético, que en la mayoría de los casos es de morfología bastante similar que el desarrollado por Staphylococcus aureus. En segundo lugar tenemos la erisipela, una lesión caracterizada por el enrojecimiento de la piel, la inflamación, el dolor y además síntomas generales, tales como fiebre y linfadenomegalias. Sin embargo, lo importante de destacar en esta lesión es que posee unos bordes bastante definidos, y es por eso que se es capaz de diferenciar de otro tipo de lesiones. Tenemos además la celulitis, una lesión con características similares a la anterior, enrojecimiento, dolor, inflamación, síntomas generales, pero a diferencia de la erisipela no posee unos bordes definidos, y aquí, precisamente en este punto es donde encontramos el criterio de diferenciación. Dentro de otras alteraciones encontramos la fascitis necrosante, donde el microorganismo debe encontrar una vía, una pérdida de la continuidad en esa piel para poder ingresar y alcanzar el tejido celular subcutáneo, donde básicamente genera un proceso de necrosis, de destrucción de las masas musculares y del tejido graso, llevando entonces a un proceso de gangrenación, acompañados también de signos y síntomas sistémicos. Y finalmente tenemos el shock estreptocócico, de características muy similares, como ya mencionamos, al shock protagonizado por Staphylococcus aureus. Pero importante destacar aquí es que casi siempre, en la mayoría de las ocasiones, está acompañado de una fascitis necrosante, precisamente por la vía de ingreso que involucra a ambas alteraciones. Otros agentes importantes capaces de generar lesiones en piel son los hongos. Y en este punto tenemos que mencionar principalmente a tres de ellos: los dermatofitos, la malacesia y la tinea nigra. Los dermatofitos pueden ser clasificados en distintos grupos, como geofílicos, zoofílicos y antropofílicos, dependiendo el lugar donde pueden encontrarse, tierra, animales o humanos respectivamente. Pero bueno, lo importante es mencionar el tipo de lesiones que pueden generar estos mohos septados y alinos, y es que son capaces de generar unas alteraciones conocidas como tiñas, y que a su vez tienen el, entre comillas, apellido del lugar donde se encuentren. Tiña de la cabeza, tiña del cuerpo, tiña de las manos, tiña de la ingle, etc. Pero lo importante es mencionar aspectos importantes que hay siempre que tener en cuenta. En este orden de ideas empezamos mencionando la tiña de la cabeza, que es una alteración caracterizada por una pseudoalopecia donde se encuentran unos pelos relativamente cortos, precisamente por la invasión del hongo en el folículo piloso, acortando entonces la longitud de este cabello. Sin embargo, en esta alteración se pueden encontrar dos tipos fundamentalmente: la placa gris, que es la que ven acá en la imagen superior, que es generada más que todo por dermatofitos antropofílicos. Sin embargo, cuando la infección se da por dermatofitos zoofílicos o geofílicos, el compromiso es mucho mayor. Y es que precisamente esa respuesta inmune exagerada, esa respuesta inmune de hipersensibilidad retardada para estos microorganismos genera unas lesiones similares a las que vemos, con inflamación, pústulas y una serie de costras, tales como se ven en la imagen. Con respecto a la tiña en la piel lampiña, tenemos entonces que es una lesión en forma de anillo, donde existe un fondo limpio y un borde activo, precisamente por el crecimiento apical de estos tipos de hongos, que es muy característico de este tipo de lesiones. Es importante resaltar que las mismas pueden ser múltiples y pequeñas, como también pueden ser únicas y de extensión bastante considerable. Tenemos también la onicomicosis, donde juegan también un papel fundamental los dermatofitos. Lo importante es mencionar que usualmente la lesión puede empezar en el borde libre o en los pliegues laterales de la uña, generando entonces inicialmente unos pliegues longitudinales y un engrosamiento, un daño de la uña que se va desplazando poco a poco hasta la base. Recordando siempre que es un proceso bastante crónico y por tal motivo lentamente se va llevando a cabo esta evolución. No podemos dejar de mencionar el fenómeno conocido como dermatofitides, y son unas lesiones comúnmente generadas en las manos que son generadas por una reacción de anticuerpos frente a antígenos de dermatofitos. Sin embargo, importantísimo, no necesariamente tiene que estar el microorganismo en este tipo de lesiones. Por tal motivo, si se busca aislar el mismo, no se va a encontrar en la muestra seleccionada. Y bueno, para terminar el video hay que mencionar sin duda las máculas, que en este escenario pueden ser protagonizadas por especies de malacesia o por tinea nigra, causando entonces estas especies de malacesia típicamente unas máculas hipopigmentadas en la alteración conocida como pitiriasis versicolor, tal cual como vemos en pantalla, generada típicamente en lugares, en sitios anatómicos donde es abundante
la presencia de ácidos grasos, que son aprovechados entonces por estas especies de Malassezia para generar la infección. Y por otra parte tenemos la tina nigra, hifas septadas de matiáceas que son capaces de generar este tipo de lesiones hiperpigmentadas, visibles pero no palpables. Y bueno, colegas, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el contenido. Si así lo fue, los invito por favor a suscribirse al canal, a darle un like, a tocar la campanita de notificaciones y a comentar. Recuerden siempre, comenten sobre qué tema quieren que hablemos en un próximo video para así incluirlos en el contenido de este canal. Y bueno, no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Y recuerden siempre, solo medicina. Chao, chao.